Hoy es la última de las predicaciones en esta serie de 3 que hemos estado viendo acerca de los tiempos finales, porque todos sabemos que estamos en los tiempos finales. Números 13, 1-3. ¿Lo tienen todos? Muy bien. Vamos a leer algunos versículos sueltos de aquí. Vamos al versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Yo leeré en la Reina Valera 60. No importa la versión que usted tenga. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Saltamos, bueno, vamos a seguir hasta el 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, y a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vamos a orar un segundo. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti para agradecerte por la oportunidad de poder hablar de tus cosas, de tu palabra revelada en la Escritura. Hoy, Señor, reprendemos al diablo en el nombre de Jesús. Le echamos fuera de cualquier lugar de esta congregación, de cualquier pensamiento, de cualquier intersectación de pensamiento o de palabra, para que tu mensaje pueda ser entendido y predicado según la dispensación de tu Espíritu Santo obrando en la vida de los santos. Y pedimos, Señor, que cuando meditemos en tus cosas, Señor, que cada palabra que digamos glorifique tu nombre, exalte tu reino y magnifique la figura de Cristo. Y pedimos que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse los hermanos. No sé si he contado antes, creo que sí, que empecé el estudio de la escatología antes de estudiar en el seminario. El tema de escatología siempre me ha gustado. En la teología hay como especializaciones como hay en los médicos. No, usted va a un médico y tiene un médico para una cosa, un médico para otra cosa. Y en el caso de la teología hay gente que tiende más a un área que a otra. Y a mí la parte de escatología siempre me ha gustado. Escatología es el estudio de lo que va a acontecer al final. El estudio de los tiempos finales. Y hoy es la tercera de las series, o la tercera predicación de una serie de la cual está colgada una en el internet. La otra, que fue la que hemos dado la semana pasada, y ahí se metió el diablo seguramente.
o Dios a favor de mi orgullo, tengo que decirlo así para que yo no me enorgulleciera, porque lo que acontece es que cuando yo creo que he podido dar el mensaje de Dios, entonces mi orgullo sube. Entonces le doy gracias al Señor porque no se pudo grabar la semana anterior. Cuando el hermano me dice, pastor, no hay volumen, no se escucha el audio, yo digo, bendito sea Dios. Porque cuando yo salgo de aquí pensando que lo he hecho bien, hay un problema en mí. Y como yo tengo que luchar constantemente, como todos nosotros, contra nuestro ego, le doy gracias al Señor de que no se grabó la semana pasada. Pero tengo que dar un pequeño resumen porque hoy es la tercera de esta serie. ¿Basado en qué? Basado en que ciertamente estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos finales y que a lo largo de 40 y tantos de años que tenemos en el Señor y estudiando escatología y estudiando la escatología desde el punto de vista de diferentes denominaciones, les puedo decir algunas conclusiones. De hecho, adelanto que el próximo miércoles estaremos estudiando y está abierto para todos los temas que estamos viendo de los tiempos finales. Entonces hoy me veo en la obligación, como hay personas nuevas, en dar un breve resumen de lo que hablamos la semana pasada. Y para eso tendríamos que aparcar un momento esto que está aquí. Intentaré hacer el resumen lo más rápido porque tenemos la Santa Cena. Y les voy a pedir que vayan conmigo a Juan capítulo 4. Vamos a resumir rápidamente. En Juan capítulo 4, a resumir rápidamente qué es lo que hemos estado hablando la semana anterior. El Evangelio de Juan. Amén. El versículo 4 del capítulo 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. La palabra necesario, como estábamos explicando la semana pasada, es la palabra dei, que es la que significa el peso, la carga de hacer alguna cosa. Este es el Señor Jesús. Generalmente, cuando se iba hacia Samaria, se tomaba un desvío. Por ejemplo, si usted va a Logroño, usted coge dos carreteras. Usted no se va a ir a Logroño por Soria, ¿verdad que no? Pues bueno, para ir a Samaria, evitaban pasar por Samaria para ir desde Judea a Galilea, porque a los samaritanos les era o se les consideraba como casi paganos. Pero el Señor Jesús dice aquí, y le era necesario, tenían la carga de pasar por Samaria. En vez de dar esa vuelta por Soria, cogió la autovía directamente para pasar por Samaria. Y allí tenemos el encuentro aquel de la mujer samaritana que todos conocemos, que está en aquel pozo. El Señor se sienta allí y los discípulos van a buscar algo para comer. El Señor tiene el diálogo con la mujer samaritana y allá en el versículo 34, les agradezco, me acompañen. Vienen los discípulos con la comida, como decíamos la semana pasada, con el bocadillo que habían ido a comprar por allí cerca, y el Señor Jesús les dice, versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por ende, para nosotros, hacer la voluntad de Dios se queda a medias si no acabamos la obra que Él tiene para nosotros. Muchas veces nuestra vida espiritual no avanza porque dejamos todo al medio. Por ejemplo, yo he visto músicos que arrancan con la batería y al cabo de 2 o 3 semanas cambian a la guitarra. Y después quieren estudiar o después quieren hacer otra cosa. Si usted se mete por un camino, usted tiene que hacerlo. Y la iglesia tiene la obligación de predicar el evangelio, porque si nosotros no predicamos el evangelio, no se van a cumplir algunos tiempos proféticos. Eso lo explicamos la semana pasada.
La semana pasada también explicábamos que la iglesia va a pasar tribulación. Y esto cuando uno lo cuenta, yo sé que causa algunos inconvenientes porque muchos de nosotros hemos venido o hemos nacido o hemos sido instruidos en una doctrina que tiene alrededor de 200 años, que es la doctrina del arrebatamiento pre-tribulación. Seguro que todos ustedes la han conocido, la han entendido de esa manera. Y hemos explicado en varias veces, en varias oportunidades, que esa doctrina está siendo abandonada de manera paulatina en casi todos los centros de pensamiento cristiano, porque se han dado cuenta que esa doctrina que arrancó con Darwin, con Nelson Darby, es una doctrina que no se puede sostener muchas veces. Lo que no va a pasar la iglesia es una ira que está por allá en Apocalipsis capítulo 6, a partir del versículo 12. Eso lo explicaremos con detalle en los cursos que estamos haciendo. También decíamos la semana pasada que es nuestra obligación como cristianos abrir nuestros ojos espirituales. Y es lo que aparece en el versículo que sigue. Dice así, versículo 35. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? Efectivamente, esto es en el febrero del año 28. Faltaban 4 meses para que llegara el mes de la siega. Por ende, los discípulos estaban viendo las cosas desde el punto de vista normal. Pero el Señor les dice que tienen que abrir la vista espiritual. Porque tenemos un Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Y le dice aquí abajo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. No es que estaba comenzando la siega, es que ya estaba lista. Por ende, nosotros como congregación tenemos que tener claro que los tiempos están correctos. Los tiempos espirituales están dados para que salgamos a hacer una obra, porque somos nosotros embajadores de Cristo. El reino de los cielos se expresa en la tierra a través de la iglesia. No esta solamente, de todas las iglesias que consideran que Jesucristo es el Señor, que el Espíritu Santo guía la iglesia y que Dios es el Padre soberano. Cuando usted tiene una iglesia que comulga con esas 3 verdades fundamentales, está obligada esa iglesia a predicar el Evangelio, porque es necesario que sea predicado el Evangelio, como dice Mateo, ¿verdad? A toda nación. Y luego, ¿qué dice? Venga al fin. Muy bien, dicho esto, entonces volvemos. Si me acompañan de nuevo a Números 13. ¿Tienen? ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera en los próximos meses? Hemos explicado en la número 1 que está allí, o en la predicación número 1, que fue hace 4 domingos, porque un domingo no pude venir en virtud de estar en el funeral de nuestro hermano, el que ya fue llamado por el Señor. En el 1 explicábamos que hay que leer en casa Isaías 17, hay que leer en casa el Salmo 83, porque en este momento esa guerra que se está dando allí en Israel es una guerra de orden espiritual. Y que si vemos que hay un ataque de los países del norte de Israel, que son Líbano y Siria, si esos 2 países atacan a Israel con todo lo que tienen, e Israel responde destruyendo Damasco y Beirut, estaríanse cumpliendo todas aquellas cosas que aparecen en Isaías 17, y estaríamos entrando también en el cumplimiento del Salmo 83, Ezequiel 39, Zacarías 13 y 14. Y esto significa que se estaría pavimentando el tiempo político, todo es espiritual, ¿ok? Para un tratado de paz, y ustedes saben que ese tratado de paz va a traer a un señor que todos conocemos, que se nombra por allí, que le llaman el anticristo. ¿Ah? Ahora,
¿A qué nos enfrentamos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Esta porción de aquí, que fue escrita, porque Números se escriben más o menos 1300 años antes del Señor. Esto está probado que existió, esto pasó. Hay una estela de piedra que es del año 1291 antes de Cristo, en la cual es la primera vez que aparece la inscripción de la palabra de Israel y que concuerda con el tiempo de la dinastía número 19, donde existía dos ciudades que se llamaban Pitón y Rameses. ¿Han escuchado hablar de eso antes, verdad? Aquellas eran... ¿Usted lo ha escuchado, Johnny? Vale, vamos a Éxodo. Si me permiten, voy a profundizar en algunas cosas porque quiero que ustedes salgan de aquí, así lo hagamos tipo estudio bíblico, quiero que salgan de aquí con la certeza de lo que estamos hablando. Vamos a Éxodo entonces. En Éxodo, en el capítulo, creo que es el capítulo 2. Sí, en el capítulo 1, versículo 11 de Éxodo, hay dos ciudades, Pitón y Rameses. Dice así: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Rameses. Esto sucede, Éxodo 1:11. Vamos. Éxodo 1:11, ¿lo ven? Estas dos ciudades existieron durante la dinastía número 19 de los egipcios, que se coloca entre el año 1300 y el año 1200 antes de Cristo. Por ende, Ramsés II es el faraón, aquel que persiguió al pueblo de Egipto. Todo esto está claramente definido, probado arqueológicamente. Y si una parte de la Biblia es verdad, el resto de la Biblia, incluyendo sus profecías, serán 100% ciertas. Amén. Pues vamos de nuevo aquí a esta porción que estábamos en Éxodo 13. Mire, ¿a qué nos enfrentamos nosotros? Si usted va conmigo al último versículo del capítulo 13, le voy a pedir que subraye esta frase. 13 de números, 13 números. Que subraye el versículo 33 completo. Esta historia transcurre así. Salen del desierto, salen del desierto y llegan a un lugar llamado Cades Barnea. Ese lugar existe. El pueblo de Israel en ese momento podría estar cerca de 3 millones de personas, de los cuales había más o menos 603,000 hombres que podían combatir. Habían tenido, en Éxodo 17, habían tenido una pelea con un pueblo llamado los amalecitas. Pues bueno, llega el pueblo de Israel, acampa en un lugar llamado Cades Barnea y tienen muy cerca de allí la tierra prometida. Era una tierra que había sido jurada por Dios que se la iba a dar. Esto tenemos que entender todo esto en clave espiritual. Porque si usted va a la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 10, nos dice que todas las cosas que acontecieron en el pueblo de Israel acontecieron para nuestra enseñanza. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento, que ya no aplica a nosotros porque nosotros estamos en la gracia. ¿Quién es judío aquí? Yo también. Hasta hace 250 años mi sangre era 100% judía, así que algo me queda. El Nuevo Testamento aplica a toda la humanidad. El Antiguo Testamento aplica fundamentalmente a los judíos porque para ellos, y Pablo lo dice, para ellos son las promesas, los mandamientos. Que los mandamientos tienen principios morales que entran en la Escritura y que se aplican a la sociedad, sí. Pero usted y yo no estamos
bajo la ley, estamos bajo la gracia, que es un tema absolutamente diferente y que tendríamos que tratar en otro mensaje. Entonces tenemos que ver esto de orden espiritual. Dios había dado una promesa. El juramento que había dado Dios era que iba a entregar una tierra que fluía en leche y miel a aquellos que había sacado de Egipto. Y el pueblo está allí al borde de una tierra prometida. Y mire lo que acontece. Vaya conmigo al versículo 1 del capítulo 13. Y alguien, por favor, busca Deuteronomio 1, versículo 19. Voy a leer el 13. Y Jehová habló a Moisés. Este es Dios Todopoderoso, con su nombre de pila. El nombre de pila de Dios Jehová. Yo soy Felipe, ese es mi nombre de pila. Y después sobre Jehová, dependiendo de la forma en que él trate y las promesas que él da, se le agrega Jehová Jireh, ¿saben, no? Los otros complementos. Cada nombre de Jehová, cada complemento satisface una de las necesidades nuestras. Una pregunta, ¿digo Éxodo o Números? Dije Números 13:1. Y alguien busca Deuteronomio 1, 19, 33. Venga, no lo lea todavía. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Ya estaba dada esa tierra. Eso ya estaba dado. Pero si usted compara este versículo con Deuteronomio 1, 19, vaya y lo busca, por favor. Venga, vamos a leer Deuteronomio, vamos a leerlo, porque esto es importante que salgamos de aquí, aun cuando nos cojamos un poco de tiempo de la Santa Cena, que salgamos de aquí absolutamente claros qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. 1:19. Leo. Sí, sí. Cuando salimos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Bien, están en Cades Barnea. Eso es un punto estratégico del desierto. Ahora voy a seguir leyendo yo. Dice 20. Entonces os dije, este es Moisés hablando. Habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Es decir, ese monte, esa posesión estaba dada. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Ahora mire el versículo 22 y compárelo con lo que hemos leído de Números. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Si usted va al Números 13, usted verá que en el versículo 2 dice, envía tú, que Jehová le dice a Moisés que envía. Las promesas de Dios son promesas de orden legal. Es decir, están allí para que usted vaya y las posea. Pero requiere que usted se disponga a poseerlas. Lo vamos a explicar ahora más adelante. Usted puede tener toda la Biblia llena de promesas. Puede ir a la librería cristiana y comprarse una Biblia que se llama Biblia de promesas. ¿Quién la tiene? Pero usted no ejecuta, no anda, no camina, no actúa. Esas promesas van a estar allí durmiendo. Los israelitas sabían, porque por allá por Éxodo capítulo 13,
el Señor dio con juramento que le iba a entregar una tierra. Los israelitas, los hebreos en este caso, este pueblo, conocía que esa promesa estaba dada. Y cuando llegan a Cades Barneas y ven lo que está al frente, ven aquella tierra que fluye leche y miel, se acercan a Moisés y le dicen, oye Moisés, ya estamos al frente de lo que nos corresponde. Vamos a hacer una cosa, vamos a buscar unos hombres y nos los vas a enviar de manera tal que nos digan por cuál camino vamos a ir, nos digas en cuáles ciudades nos vamos a quedar, nos cuenten toda la historia. A Moisés le parece bien eso, va a donde el Señor, y el Señor, porque Moisés tenía esa relación con el Señor, y el Señor le responde en Deuteronomio, como hemos leído, envía hombres, le da el permiso. ¿Qué es lo que hace el pueblo? Se nombran 12 hombres, la tribu de Leví no estaba allí, porque sale la tribu de Leví y entran, sale la tribu de Leví, la tribu de José, porque dice que uno por cada hombre, representativo de todo lo que significa una congregación. Dice que escogieron 12 hombres, que eran 12 tribus de Israel, pero recuerden que había 2 tribus que no estaban, que no recibieron la heredad directamente, la tribu de José. Sale la tribu de José y entran Efraín y Manasés, y para completar el número 12 tiene que salir la tribu de Leví, que es la tribu sacerdotal. Si alguno de ustedes tiene el apellido Ramírez entre sus antepasados, probablemente usted provenga de alguna rama judía de los sefarditas. Y estos se organizan y se van a reconocer la tierra. Pero cuando regresan, y volvemos otra vez, si les parece bien, a Números, cuando regresan se encuentran con un problema. Y el problema es el mismo que usted y yo nos conseguimos cuando intentamos predicar el evangelio allá afuera. Salimos de aquí, ¡oh, qué predicación tan buena! Voy afuera, eso sí, me voy a comer esas calles repartiendo folletos y hablando. Y a la primera de cambio empiezan a temblar sus rodillas. ¿Por qué? Lo voy a explicar, aquí está el número. Recuerden que tenemos que ver todo esto de orden, desde el punto de vista espiritual. Vaya a Números 33. Quienes estaban dictando la manera de interpretar la realidad eran los gigantes. Observe las últimas palabras del versículo 33. Y así les parecíamos a ellos. Es decir, capítulo 13 de Números, las últimas palabras del versículo 33. 13:33. Sí. Dice, y así le parecíamos a ellos. Miren, mi hermano, mi hermana que está hoy aquí. ¿Usted sabe cuál es el gran problema de la iglesia? Que dejamos que otros definan nuestro pensamiento. Los gigantes, los hijos de Anac, que ahora voy a explicar qué es esto. Los hijos de Anac estaban definiendo el pensamiento y la manera de entender las cosas de aquellos 10 espías. Regresaron 12, recuerdan bien, y los 12 habían hecho lo siguiente. ¿Me van siguiendo? Usted tiene que salir por allí, y ahora lo vamos a explicar, con la certeza de que usted no puede poner sus ojos normales delante de su vista espiritual. Si usted pone su vista normal delante de su vista espiritual, apaga y vámonos, porque no vamos a poder enfrentar lo que viene por delante. Miren lo que esta gente se consiguió, estos hombres de estos 12 espías. Vayan conmigo al número 13. Voy a tener que decir 13. Al número 13. El capítulo 13. Versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. Moisés sabía por dónde tenían que ir, porque esa tierra, ese desierto del Negev, toda esa región ya la había andado un señor llamado Abraham. ¿Han escuchado a Abraham? Vale.
Ella sabía, Moisés sabía. Moisés había recibido revelación de parte de Dios, porque Moisés hablaba con Dios, se enteraba de muchas cosas. Moisés era el intermediario y Moisés sabía lo que había allí. Dios se lo había prometido. Tanta era la relación que había de Moisés con el Señor, que sabe usted que el rostro de Moisés brillaba y tenía que ponerse un velo. Versículo 18. Observen la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Le dio completamente una instrucción de lo que tenían que ir a mirar. Si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Cómo es el terreno? Si es buen terreno o no es mal, o es mal terreno. Si hay árboles. Dice, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ahora miren lo que aparece aquí. Vamos al versículo 22. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Esta ciudad era terriblemente importante para ellos, para los judíos, porque en Hebrón habían enterrado a Sara, en la cueva de Macpela, a Sara y a Abraham. Ahí estaban los cuerpos de Sara y de Abraham. Esto era terriblemente importante. Y él los manda por ese camino porque sabían que estaba allí algo que representaba para ellos algo muy importante. Como por ejemplo, para usted es importante predicar en su trabajo, o para usted es importante predicar en donde estudia, o en su edificio. Cuando usted va a predicar allí, mire lo que se encuentra. Y subieron al Negev, vinieron a Hebrón, ahí estaban 3 gigantes. Esos que más adelante son los que les indican la manera de pensar. El miedo se lo metieron ellos. Nosotros no podemos dejar que los gigantes dicten nuestra manera de pensar. ¿Me van siguiendo, no? Yo les voy a decir ahora cómo podemos cambiar eso. Vamos al 23. Llegaron hasta el arroyo de Escol y escogen la granada. La granada era una fruta muy importante para los judíos, porque se estima que la granada tiene 613 semillas y ese era el número de los mandamientos que los judíos desarrollaron. Y las granadas aparecen en muchos simbolismos del templo, por ejemplo, y aparecen también las granadas en muchas vestimentas. Así que traer la granada tenía un simbolismo espiritual inmenso. Estaban trayendo y diciendo, ellos estaban diciendo que aquella tierra que estaba allí era la tierra por la cual ellos tenían que ir. Pero voy a seguir. Versículo 28. Aquí es cuando la mula echa al suelo a Genaro, cuando la mula tumba a Genaro. Esto es como cuando usted sale allí, emocionado o emocionada, porque ahora tenemos que utilizar los dos, emocionado y emocionada, porque si no nos denuncian. Usted sale emocionado porque usted ese día ha venido aquí, el Espíritu Santo le ha tocado, le ha mostrado que tiene que salir a predicar, que tiene que hacer su trabajo para los tiempos finales, que conoce mucha gente que se está perdiendo y que usted no está haciendo su trabajo, pero resulta que hay gigantes allí. Pero aparte de los gigantes, mire lo que usted se consigue. Los gigantes son aquellas formas de pensamiento que van a someter nuestra forma de pensamiento. Versículo 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Si usted fuese a Deuteronomio capítulo 1, la impresión que tenían ellos es que las ciudades llegaban hasta el cielo. Si usted ha leído Deuteronomio capítulo 1, en el versículo 28 le dice que las ciudades iban hasta el cielo. Es decir, para ellos aquello era imposible de acometer. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Tuvieron conversación con ellos. Es evidente que tuvieron conversación con aquellos grandulones. Anac significa que tiene el cuello largo. Algunas versiones que usted va a conseguir por allí, seguro que lo va a conseguir en el internet, le van a decir que los ananitas o anaquitas
son descendientes de aquellos que están en Génesis capítulo 6, versículo 4. ¿Han escuchado hablar de los Nefilim? Seguro que también han escuchado hablar que los hijos de Anak venían de los Nefilim. Vamos a ver rápidamente si es verdad o no. Vayan conmigo al 6:4. Génesis 6:4. Estoy tardando un poco porque tengo que ir bordando esto para que podamos terminar y salir de aquí solamente claro. Versículo 4 del capítulo 6 de Génesis dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. La palabra gigantes allí son los Nefilim. Pero voy a seguir leyendo. Y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. A causa de los Nefilim, de toda esta maldad que había, Dios decide cortar a la tierra y mandar el diluvio. Ya lo saben ustedes. Algunos rabinos dicen que por la vía de las esposas, no de Noé, de las esposas de los hijos de Noé, se mantuvo la raza de los Nefilim. Y si usted mira, David se enfrenta por allá en 2 de Samuel, creo que es el capítulo 15, David se enfrenta, en 1 de Samuel 17 se enfrenta a un gigante, ¿se acuerdan? Goliat. Pero en 2 de Samuel, él se vuelve a enfrentar a otro gigante, que era un gigante muy, muy valiente, muy fuerte, que se llamaba Isbet Sanidot, creo que se llama. Búsquelo, yo lo doy la cita ahora más tarde. O sea que sí estaban los gigantes allí. No se puede decir con certeza que sean los Nefilim, pero eran gente de gran estatura. De hecho, en la escritura aparece un rey que se llamaba Og, que era muy grande, que tenía una cama muy, muy grande. Estos son los gigantes que en la parte de afuera de nuestra vida nos constriñen para nosotros hacer la obra de Dios. Volvemos a Números 13. Pero miren lo que había. Versículo 29. Estaban los amalecitas. Los amalecitas fueron los enemigos tradicionales del pueblo de Israel. Usted va a predicar en su trabajo y seguro que siempre en su trabajo, siempre hay una persona en el trabajo que nos hostiga. ¿Sí o no? Ah, usted es cristiana. Y se mantiene en un hostigamiento constante. Bueno, los amalecitas, en esto que estamos viendo desde el punto de vista espiritual, representan a aquellas personas que nos hostigan, porque si usted va a Éxodo 17, los amalecitas fueron los primeros que fueron por la retaguardia del pueblo de Israel. Ahora, el grupo que sigue: el eteo, el jebuseo, el amorreo y el cananeo. El eteo es el grupo pagano, estamos viendo en clave espiritual, el grupo pagano que le va a llevar a usted, le va a poner la tentación de lo sexual. El eteo, los hititas. En el Antiguo Testamento eran aquellos que tenían prácticas paganas de orden sexual. Seguro que en su trabajo va a conseguir usted uno, o donde está estudiando, uno que le echa los chistes verdes. ¿Sabe lo que son los chistes verdes? O que siempre le quiere mandar a usted figuritas, imágenes, videos y cosas que no son. Mire, esto es clave espiritual. Tenemos los de afuera, los gigantes que tratan de hacer que pensemos como piensan ellos. Esto es el mundo que tenemos alrededor. Después tenemos los eteos, los que van a tratar, bueno, los amalecitas, los que nos hostigan. Después tenemos los eteos, que son aquellos cuyo hablar, cuya manera de pensar siempre nos quieren llevar a la tentación sexual. Pero ahora tenemos otro grupo que está aquí abajo. Este grupo está compuesto, en realidad todos estos son cananeos. Este grupo que está allí son el jebuseo,
el amorreo y el cananeo. En realidad esos son tres grupos que forman uno, que son los cananeos. Estos son los malditos. Porque estos vienen de la rama de Cam. Noé tuvo hijos y uno de los hijos se llamaba Cam, y ese hijo, después de que Noé se echó unos tragos, porque saben ustedes que Noé fue el primer borrachín de la tierra, ¿no? Este hijo fue maldecido. Bueno, pues espiritualmente hablando, usted va a conseguir que cuando usted vaya a predicar el evangelio, usted va a enfrentarse a esta gente. Estos tres, el jebuseo, el amorreo y el cananeo, son gente que conspiran mal contra usted. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Vaya conmigo a Efesios, en el capítulo 2 de Efesios. Voy a terminando aquí. Porque nuestra obligación es no desmayar. ¿Tienen? Vamos a Efesios capítulo 1. Usted tiene que aprender a ver con ojos espirituales. Y voy a leer rápidamente y vamos terminando. Efesios 1. Este es Pablo orando. Ya hemos salido de un ejemplo del Antiguo Testamento y nos metemos a un ejemplo del Nuevo Testamento bajo la gracia, con el Espíritu Santo viviendo en nosotros y destinado a nosotros. Pablo ora así. No ceso, versículo 16, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo nos dé a usted y a mí espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué hace este espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él? Abre nuestros ojos espirituales. Cuando usted pone los ojos físicos delante de los ojos espirituales, usted está en un problema. Porque cuando estén los gigantes afuera, cuando estén los eteos, cuando estén los cananeos afuera, usted no va a poder llevar el evangelio. Es más, usted podrá posiblemente ser enredado en las artimañas de ellos. Pero voy a seguir aquí. El versículo 18 nos dice, para que sepáis la esperanza y las riquezas. Quiero decirle que espiritualmente usted es multimillonario. Cuando los ojos de su entendimiento se abren, sus ojos espirituales, usted puede ver una riqueza espiritual enorme. Esto es lo que está pidiendo Pablo. Y esa riqueza espiritual le da a usted lo que dice el versículo 20. Nos sienta en los lugares celestiales, pero en el versículo 19, versículo 20, en la parte de arriba, dice que el cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos. Es decir, usted va a tener la riqueza de tener en usted un espíritu que reversa las cosas, lo que es natural. Ojo con esto. Lo natural era la muerte. ¿Me va siguiendo? Pero ese espíritu reversó la muerte. El espíritu que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Cuando usted ora a Dios, cuando usted somete su vida a Dios y viene ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, usted sabe que usted es multimillonario o multimillonaria desde el punto de vista espiritual. Y que usted tiene acceso a un poder que llama a las cosas que no son, como si fuese, que revierte lo natural. Lo natural que es que usted salga allí y la gente se lo ponga. Pero este espíritu que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, es decir, reversando lo natural, va a operar en usted. Y usted va a poder salir allí y reversar aquello que es natural en el mundo de afuera. La perversión, la animadversión, y por eso usted va a poder ser más que vencedora, hipernicao, más que vencedor. Para nosotros poder cumplir la gran comisión, tenemos que tener este espíritu de Dios operando en nosotros en toda la plenitud de lo que es. Vuelvo a leerlo ahora de un solo tirón. Recuerde,
Un espíritu que reversa, el espíritu de Dios, que reversa lo natural, que lo echa para atrás, que llama las cosas que no son como si fuesen. No, a esa persona yo no le puedo predicar. Está endemoniado. Lo único que cuando yo me acerco, o me insulta, o me manda chistes groseros, o... No. Usted tiene, operando en usted, este espíritu. Pero primero tiene que abrir los ojos del entendimiento. Lo leo de un tirón. Ya terminamos con esto. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que usted entienda, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Usted es heredero y heredera de una riqueza espiritual, de unas proporciones máximas que no usamos. El pueblo de Israel no entró porque estaban las promesas de Dios allí y no fue a cogerlas. Usted tiene que salir a agarrar esta promesa. Tiene que salir de aquí agarrando esta promesa. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, esa fuerza que operó en Cristo, resucitándolo y sentándolo. ¿Y sabe quién está sentado con Él? Usted. Porque la Escritura dice que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo en Jesús. Pero vivimos una vida, ¿sabe cómo? ¿Quiere que se la diga? Miserable. La más pequeña tentación nos tumba. El problema más pequeño nos desanima. Cualquier cosa que no va según lo que son nuestros propios criterios nos hacen pensar que Dios no existe. Así no podemos salir a presentar batalla en lo que queda del tiempo de la dispensación de este siglo. Pero mire un poco más. El versículo 21 dice que quien está por encima de todas las cosas es Jesucristo. Dice, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío. Es decir, cuando Él manda, todo el mundo tiene que obedecer. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mi hermana y mi hermano, ¿usted quiere vivir una vida victoriosa? ¿Usted quiere que los gigantes de afuera no le dicten la manera de pensar? ¿Usted quiere que llevar el evangelio, que es nuestra obligación? ¿Usted quiere vivir una vida de verdadero cristiano? Pues tenemos que orar a Dios para que los ojos de nuestro entendimiento se abran y sepamos la riqueza que tenemos espiritual y ese poder que llama a las cosas que no son como si fuesen. Una iglesia que no tiene milagros. Una iglesia que no vive en el Espíritu es una iglesia muerta. Y mucho me temo, mis hermanos, que estamos falleciendo poco a poco porque el mundo nos está dictando la manera de pensar. Termino con esto. Hablaba con una familia de la iglesia en Tudela. Y esta familia está enfrentando una situación muy compleja. Y la está enfrentando única y exclusivamente porque no está dejando que los gigantes, es decir, la sociedad, nos dicte la manera de pensar. Y quiere que le diga una cosa, a la larga, esta familia saldrá victoriosa. Le puedo decir porque las promesas de Dios siempre son en Él sí y en Él amén. Recuerde, usted es diferente de los demás. Si usted no quiere ser diferente de los demás, no vaya a ninguna iglesia. Pero si usted va a una iglesia, está yendo al lugar más peligroso del mundo, porque le hablan la verdad. Y al que mucho se le dio, mucho se le pide. Amén. Vamos a orar.